Ok, You will then bien, you entonces will begin with a prayer. vamos a comenzar con una oración. Someone wants to pray? ¿Alguien de ustedes gustaría hacer la oración? Uno nomás, no tantos. Sí, la hago. Ok, Orlando, gracias. Sí. Amante Dios Padre, te damos gracias por este día que nos das la posibilidad de conocer lo que va a ocurrir en el futuro. Te agradecemos contar con Elena y todo este grupo de gente que está preparando el tema. Te pedimos ahora que nos abra la mente para entender lo que va a suceder. Te agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén. Amen. Amén. Ok, nos llegó una primera pregunta. Wir haben ja we have a first question, and how shall I do? Usually I will read, I will have them in Spanish and I translate, but in this case I will do both, all right? So, la primera pregunta es la siguiente. The first question is the following. Si no entendí mal, en el material que mandaron hace referencia, Elena hace referencia a ataque contra a otros países. Me gustaría saber si hay material de cómo podría ser el ataque a Rusia. Y la traducción es más o menos, if I understood correctly, in the material that has been sent, it refers to attacks on other countries. I would like to know if there is any material on what an attack on Russia could look like. Thank you. Elena. Okay. I think we know from the Bible that Islam is the wild ass who is enemy of everyone. Creo que sabemos de la Biblia que el Islam es el asno salvaje que es enemigo a todos. And it's not Islam, but it's this a stream of Islam. It's ISIS, who hates everyone and everyone hates him. No es todo el Islam, sino esa corriente del Islam, ISIS, que odia a todos y todos le odian. So they called for jihad against the whole world, against the West, Europe, Israel, USA, Russia. Entonces habían hecho un llamado a una guerra santa contra el occidente, contra Israel, contra Rusia, Estados Unidos. Um, but and I expect attacks as we already are seeing them in Germany or in France and in many countries. Y cuento con ese tipo de ataques que ya los hemos visto, por ejemplo, en Francia o Alemania, otros países, And also in Russia. inclusive Rusia. But our story is the east wind, and the east wind is a scourge for the army of Rome. So it's a scourge especially for the USA. Pero nuestra historia es el viento oriental. Entonces, esto se refiere, o eso quiere decir, estamos hablando de una historia donde vemos el azote específicamente contra Estados Unidos. So I think they will also continue with attacking Russia, but I don't have any prophetic details or prophetic explanation for this. Creo que veremos una continuación en los ataques contra Rusia, pero no tengo una explicación profética exactamente para ello. Ok, gracias. Orlando, has tenido una siguiente pregunta ahora, o una continuación. La puedes poner y dame pausa, dame espacio para traducir. Sí, la próxima pregunta sería, ya que van a atacar, como tú decías, a las legiones romanas, o sea, Estados Unidos, Ok, eh, como the follow-up question would be, as you have said, they attacked the armies of Rome. Dale.
Sí, la pregunta sería que el Estado Islámico, este grupo, atacaría lo que le faltó atacar la vez anterior o que fallaron. Caso So, del does it mean that ISIS will continue to attack what they didn't manage in the first round? Or, los aviones que no pudieron completar su trayectoria contra el Pentágono y destruirlo y la Casa Blanca. I'm thinking of the planes who did not manage to destroy the Pentagon and the White House. ¿Eso es todo? Sí, sí. As I said, I have no idea how the attack will look like. Como dije, no tengo idea de cómo se verá el ataque en detalle. I think it will look very different to 9/11. Creo yo que será bien diferente que como en 11 de septiembre. And I also don't know if it is one attack or if it's several attacks. Tampoco sé si será un ataque único o varios. I just think when it comes, we will understand, and yeah, we will understand that this is the fulfilling. But I have no details, and I think we won't get any details. Solamente creo que en el momento que llegue sabremos que esto es de qué se trata, pero no creo que tenemos eventos, no sabemos de antemano eventos específicos. Ok, muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta en lista tengo aquí de Solange. Ah, ¿la tengo que hacer verbal o la tienes escrita ya? Bueno, la tengo anotado más o menos, lo pongo en mis palabras entonces. Ok. La pregunta es, ¿por qué, em, tú me corriges, ¿no? ¿Por qué es justamente el Islam que tiene que, no, ¿por qué Islam cumple ese papel de azotar? ¿Es correcto? Em, no exactamente, pero ahí va. A ver, Corrígeme. la idea era como nosotros vemos el rol del Islam en el 9/11. Okay, we can see the role of Islam in 9/11. Y de acuerdo a la línea que nos trazaste en la primera presentación, And according to the line of your first presentation, vemos que por ese, por ese atentado a la democracia en las elecciones entre Al Gore y Bush, because of what happened between Al Gore and Bush in the elections, em, s- proféticamente lo llamamos como el pecado de la institución, ¿no? which we call practically the sin of the institution. ¿Por qué ese pecado es castigado por el Islam? Why is it Islam that punishes this sin? Proféticamente creo que está claro por la simbología, By the symbol or prophetically, I think it's clear. pero si hablamos de eventos externos, el hecho de o sea, ¿cuál es la relación de los estados islámicos con ese evento en particular que es de una nación ajena a ellos? Uh, uh, Otra vez, por favor, en pedazos más chiquitos. ¿Cuál es la relación de los estados islámicos What is the relationship between Islamic State con esa acción interna del país? with this internal action or incident in the country of the United States? Mhm.
I think there is no relation. No creo que haya alguna relación. God just uses a tool. God uses the third row as a tool But God uses the third, Dios usa el tercer ay como una herramienta to punish his people or to punish the apostate church. para, ah, ¿cómo se llama? Castigar a la iglesia. Castigar a la iglesia apóstata o a su pueblo. And in this case, the apostate glorious land, I would say. Y en este caso sería la tierra gloriosa apóstata. But it has no direct connection. Pero no hay una conexión directa. Perdón. Gracias, Solange. Sí, ¿Tienes un solo follow-up? para continuar un poco. Pero en 2024 sí hay una conexión directa, ¿no? Entre el But pecado, in 2024, we indeed can see a direct connection entre el pecado de la institución y el azote que viene con esa nación. between the sin of the nation and the punishment by this group of this nation. What would be the connection? ¿Y cuál sería esa conexión? Creo que la historia de lo que acontece en Irak, en Kabul, en Afganistán, entonces como es una Creo respuesta a a esos. que I think it's the story between of that what happened between the U.S. and the Islamic States, Iran, Kabul, etc. Yeah, the foreign policy of the USA favors jihadism to rise. La política exterior de Estados Unidos, digamos, apoya o permite el surgimiento del yihadismo. We can trace this since 1989 to our day. Podemos trazar esa historia desde 1989 hasta los días de hoy. But the Sunday law is something internal. It's not foreign policy. Pero la ley dominical es algo interno, no es una política exterior. Does it make sense? ¿Te hace sentido? Parcialmente, porque ah, em, si es una política interna y el azote If viene, it's intern politics de parte del Islam, por la historia, and the punishment comes externally from outside. de acuerdo a la historia que trazaste en uno de los videos que enviaste de referencia, According to one of the videos that you showed out, that you sent us, or your previous videos, ah, cuando trazas la línea histórica del Islam, when you give us the historical line of Islam, hay un paralelo entre la historia de Jesús, del nacimiento del Islam, con lo de Jesús también, there is a parallel between the line of Jesus, the birth of Jesus, and the line of Islam. y como que tienen eventos muy parecidos, muy cercanos, hasta que en un punto son como en el mismo periodo, mismo tiempo. They're very similar events, and at some points they occur at the same time, same period. Pero en algún momento como me perdí y no encontré la conexión digamos, el Islam con Estados Unidos, en qué momento em, se
se pierde esa conexión y se reencuentran después al punto de llegar a esta relación de enemistad. But I somehow lost the logic at one point, and I did not understand how these lines eventually came together again between USA and I think she wants to say the modern glorious land, right? And Islam. Yeah. I'm not really sure what you are referring to from the old studies, which line. No sé perfectamente a qué te refieres con mis estudios anteriores o la línea anterior o antigua. Em, Creo que en tu primera presentación, en una de tus primeras presentaciones, habla sobre la línea histórica del Islam. No recuerdo el título, ahorita lo busco mientras tanto. I don't remember the title. I'm going to look it up, but I think that you did these parallel lines in one of your first presentations. You mean the counterfeit line? Sí, ¿Te esa, refieres a la línea de, ¿cómo se llama? Counterfeit, la línea falsificación. falsa de falsificación. Okay. I have not spoken about the counterfeit line in this study today. En ese estudio hoy no me refería a esa línea. Ujú. I think this another study because I know that people have problems with the term counterfeit. Creo que es otro estudio y sé que personas tienen un problema con la palabra falsificación. So maybe I will go again to the study and do a follow-up study in future about the counterfeit, but yeah, it was not part of this study. Ok, Tal vez tendré que hacer otro estudio en el futuro y repetir esto, pero no era parte del estudio de ahora. ok, gracias. De nada. Muy bien, entonces procedemos con César, que tiene la mano levantada. Bien, mi pregunta a Yesenia ya. Puedes hacerlo, César, tranquilo. Ah, bueno, entonces lo voy a escribir por acá. Ya, un momento. So I'm going to write it down. Give me a second. Ahora, ok. Pero que son muchas. Bueno, es que son dos preguntas. Bueno, voy a hacer la primera entonces. Sí, la primera sí da para copiar. Entonces, ahí mandé la primera y la segunda. Dos mensajes separados por aquí por interno por So el grupo de Zoom. it's two questions, and I'll send them here and share them in the room. And ok, César, adelante. Sí, sí, las mandé por el chat de Zoom, aquí, en Al directo. privado de Marco porque no las vemos. Sí. Ah, ok. Sí, Ajá, en y directo. yo las tengo. Entonces leo la primera pregunta. Mencionas que la elección estaba de alguna forma amañada para que fuera ganada por el Partido Republicano. Pero las estadísticas demográficas postelectorales muestran que la gran mayoría de hombres latinos, afroamericanos y blancos votaron por Trump y un gran incremento del voto femenino en favor de Trump también. De hecho, comparado 2016, 20, 24, vemos que a diferencia de 2016, 20, 2016 y 2020, en 2024 Trump ganó el voto popular y el electoral con amplia diferencia. Por otra parte, si la institución amañó los resultados, así como mencionas, ¿por qué no intervinieron en 2020 para que Trump repitiera y dejaron a Biden ganar?
¿Por qué permitieron que Trump perdiera en 2020 y se fueron a la insurrección del 6 de enero? Elena, I copied the question for you also in the chat. So anyway, I'll read the question in English. You mentioned that the election was somehow rigged to be won by the Republican Party, but post-election demographics show that the vast majority of Latino, African American, and white men voted for Trump, and a large increase in the female vote for Trump as well. In fact, comparing 2016, 20, and 2024, we see that unlike 2016 and 2020, in 24, Trump won the popular and electoral vote by a wide margin. On the other hand, if the institution rigged the results, as you mentioned, why didn't they intervene in 2020 for Trump to repeat and let, so to speak, Biden win? Why did they allow Trump to lose in 2020 and go to the January 6th insurrection? Okay. I don't think that the majority of Latinos, African American, and also women voted for Trump. Yo no creo que fue la mayoría de los latinos, afroamericanos y mujeres votaron a Trump. I think the numbers show that the votes in these groups were increased for Trump, but I don't think that the numbers show that it is the majority in all of these groups. Creo que en esos grupos los números simplemente demuestran que eran más que antes, pero no que por mayoría votaron a Trump. Then, yeah, as I have said, there are serious concerns about the rigged election, that the numbers have been manipulated. Y como dije, hay dudas serias que las elecciones han sido manipuladas. So I think without an investigation and a recount, which will not happen, Entonces, una investigación o un reconteo que no acontecerán, without this, we will never know exactly how many votes had been cast for Trump or for Harris. pues sin hacer esto, simplemente nunca sabremos cuántos votos en realidad había para Trump o para Kamala Harris. Yeah, so in your question, you said that in 2024, Trump won the popular and electoral vote by a wide margin. Dijiste que en 2024 Trump ganó el voto popular por un, bueno, ¿cómo se dice? Por un gran margen. But this is only when the margin was not so big as the media portrayed. Pero el margen no era tan enorme o tan grande como fue demostrado o declarado por los medios. And this only when we think that the election was really fair and free. Y si pensaríamos o pensando en que si las elecciones serían realmente libres y justas. But what will we do then with the voter suppression? Pero ¿qué hacemos entonces con la supresión o opresión del voto electoral? That happened beforehand with all the voter suppression laws that are actually there. Que de hecho aconteció antes de las elecciones con todas esas medidas para impedir los votos. So we don't know how many would have really voted for Harris in comparison to Trump. Eso significa que nunca sabremos qué significa esto y cuántas personas en realidad hubieran
dado su voto para Harris o para Trump? Then you said, why didn't they intervene in 2020 for Trump to repeat and let Biden win? I Luego, don't really understand this question. no entiendo la última parte de tu pregunta, donde dices, ¿por qué no intervinieron, a ver, en 2020 para que Trump repitiera y dejaron ganar a Biden? ¿Puedes aclarar, César? Yeah, because you said that some way, somehow, the results were some kind of rigged. Porque dijiste que de alguna manera los resultados fueron falsificados o Um, manipulados. uh-huh, amañados. And basically, my question is, why if they do that in 2024, why didn't do that in 2020 with Biden, for example? Why, I ¿Por mean, qué why? lo hicieron en 2020 y no en 2024? No, no, al Si revés. te entendí bien. Al, Más revés. corto, Why, entonces. why they do that in 2024 but not in 2020? Ajá, Okay, ¿por qué lo hacen en I think 2024 y no en 2020? Because, I think the sorry. I think the Republicans did cheat in 2020 already, Yo creo que los republicanos sí, de hecho, han manipulado algo en 2020, but they had no success. It didn't work. pero no salió, no tenían éxito. And democracy, as Acts 27 shows, the democracy was still strong enough. It was not yet shipwreck. Y como muestra Hechos 27, la democracia aún estaba fuerte y todavía no había naufragio. And in comparison to 2024, they had 4 years of preparation, of learning from their errors, and make sure that this time they will succeed. Y comparado ahora con las elecciones de ahora, vemos que han tenido 4 años de preparación y aseguraron que esta vez sí saldría con éxito. I don't know, it's just that I have the concern that if you say that basically a lot of presidencies like Obama or others, uh, basically they are lacking of legitimacy among the people or something. I don't know, it's just an idea that I have. If you say that, you're basically saying César, that. César, Mhm, shorter for César, translation. sí. ¿Lo mhm. puedes tú repetir en español? Era un poco largo. Sí. O sea que a mí lo que me preocupa es que al decir eso, pues muchas presidencias anteriores faltan de legitimidad básicamente. ¿Por qué? Porque no hay confianza en las instituciones. There is no trust in institutions. Ya. Ok. It was a comment or a question? Yeah, this is for me also doesn't clear. Tampoco me quedó Both. claro cuál es la pregunta. Both. It's kind of concern, a personal concern, and also is like a question. I don't know if you have any thoughts about it. Eran las dos cosas, tanto una duda mía, pero también una pregunta, y quiero saber qué piensas sobre esto. I don't understand, sorry. Lo siento, no lo entiendo. ¿Cuál es la Well, pregunta? it's a concern. I mean, if you say that, you are basically saying that we shouldn't trust enough in institutions because there is some kind, Tengo un momento, tengo esa preocupación, porque si tú dices que básicamente no podemos o no hay confianza en las instituciones, then there is a lack of legitimacy when another president comes. eso significa que falta legitimación para la elección de un nuevo presidente.
I think the democratic institutions worked until 2020 election. Bueno, yo creo que las instituciones democráticas sí funcionaron hasta las elecciones de 2020. Except in 2000, in the 2000 election, Bush and Gore. Salvo en las elecciones de 2000, con el asunto de Gore y Bush. I think they should have do the recounting, and then it would have been clear that Al Gore would have won. Creo que deberían haber recontado los votos y hubiera quedado claro que Gore, de hecho, había ganado. So in this year they failed, but in the other years they did not fail. Entonces, solamente en ese año fallaron, pero los otros no fallaron. Even though there were problems, there were interference by the Russians in 2016. But I think prophecy shows us that the failing of the institution is, or the shipwreck of the institution is in 2024. Aunque sí había algunos problemas en el pasado, por ejemplo, las interferencias rusas en 2016, pero según muestra la profecía, el naufragio acontece en 2024. Ok, gracias, Elena. César tiene una segunda pregunta. La pasé también y la leo. Hace otra pregunta sobre institución. ¿Haces diferencia entre la institución y el individuo? Pero las instituciones son conformadas por individuos. Si la institución falla, ¿es porque los individuos están fallando también? No. La pregunta viene dada porque veo más bien el resultado electoral como un pecado sistémico, patriarcado o la manósfera, y no como algo amañado. Another question about the institution. You differentiate between institution and individual, but institutions are made up of individuals. If the institution fails, it's because the individuals are failing too, isn't it? The question comes because I see the electoral result as a systemic sin, patriarchy or the manosphere, and not so as something rigged. Yes, it's right that the institution is made up of individuals. Claro, es correcto que la institución se compone por individuos. But they are, it's not the test of an individual as a person, but as what he's doing or she's doing in her office, in her job as representative of the people. Pero no se trata de una prueba del individuo, de lo que él mismo haría independientemente, digamos, de por sí en casa, sino cómo ese individuo se comporta dentro de su función en la institución, en su oficina. So, yes, so the representatives, the Congress people and senators, they fail, but they fail as Congress people, as government. Entonces, eso quiere decir que las personas en el gobierno, ellos fallan en su función de representantes dentro del Congreso, etc. You see the electoral result as a systemic sin, patriarchy, and not as something rigged. So you would say that the majority wants Trump and the minority has voted for Harris, right? En referencia a la última parte de la pregunta, que el resultado electoral era un resultado de un pecado sistémico,
¿Tú piensas entonces que la mayoría de hecho quería a Trump y la mayoría no quería a Harris? Yeah, I ¿Correcto? believe so. Yeah, I believe so. Yeah. I think that But most of Mhm. Sí, eso es lo que yo creo. um, I think then the election would have been the test. Si fuera así, la elección hubiese sido la prueba. But at the election, the people vote. So it's the individuals that vote, that take a decision. Pero en la elección el pueblo elige o vota, son las personas que toman la decisión y que eligen. But the test for the people, for the individuals, has not yet come. It comes after the Sunday law, at the loud cry. Pero la elección o la prueba para el individuo aún no vino, porque viene recién después de la ley dominical, en el fuerte clamor. So maybe we should define the term institution, what it really is. I don't, Entonces, tal vez yeah, deberíamos definir el término que es la institución, lo que es realmente. I have tried to explain that it's the democratic institutions, which is the party, the Congress, the Supreme Court. La institución son las instituciones democráticas, la Corte Suprema, creo que dijiste Congreso, Parlamento, etcétera. The parties, yeah. Los partidos, ¿sí? And I think this all has failed, but I'm open to discuss about what really is the definition of the institution. Maybe you have Entonces, a different, yeah. Finish, sorry. No, just I could imagine that people have different understanding of what the institution is. Entonces, bueno, a ver. Bueno, al fin de cuentas deberíamos tal vez o definir lo que es la institución y posiblemente personas tienen diferentes ideas sobre qué compone la institución. Muchas gracias, Elena. Entonces, si alguien tiene otra pregunta, levante la mano, por favor. Mientras tanto, voy a hacer yo una pregunta. So, meanwhile, people have the chance to raise their hand. Meanwhile, I'll make a question. Elena, mi pregunta es, tú dijiste que ISIS específicamente va a llevar a cabo el último ataque. ¿Por qué dices ISIS y no más generalmente Islam radical? So my question is, you say that ISIS will hit, will hit the last attack, or will make the last attack. Why do you say it's ISIS specifically or ISIS-K and not just radical Islam? I have tried to explain this in all my past studies, in the five, especially in the 5 studies I did last year. So, yo intenté explicar esto ya en todos mis estudios, especialmente los 5 estudios del año pasado. It's one certain stream and one certain ideology. Es una corriente específica, una ideología específica. It developed out of Muhammad. It went to Sunni Wahhabism. Proviene de Mohammed, que es de ahí viene pues el wahhabismo sunita, suní. Then it developed to the ideology of Sayyid Qutb and the Muslim Brothers. Y entonces continuó a través de la ideología de la hermandad musulmana y Sayyid Qutb. And then to the Mujahideen, and this is the
the key to understand, Y luego los mujahidines, y eso ahora es la clave para comprenderlo, because this is 1989 and the beginning of the reform line. porque ya estamos hablando de 1989 y el comienzo de línea de reforma. And at the camp meeting at the ICM, I have explained with Daniel 11 and the original intent. Entonces, en el campamento internacional expliqué con la ayuda de Daniel 11 y la intención original, That we see this certain stream in 1989, and it is part of Daniel 11:40. que podemos ver esa corriente específica en 1989 y forma parte de Daniel 11:40. So this certain stream plays the prophetic role. Entonces, esa corriente específica toma ese papel profético. And this certain stream has the ideology of fighting against the army of Rome. This is, even they say it literally. Y esa corriente explícitamente dice, tiene el papel de luchar contra las fuerzas de Roma. And from the Mujahideen, it goes to Al-Qaeda, and they have fought against the army of Rome. And from Al-Qaeda, it goes to ISIS. It is just the development of jihadism. Y de los mujahideen fue a los, no sé qué dijiste, que realmente lucharon contra las Al-Qaeda. fuerzas de Roma. Al-Qaeda primero y después a ISIS. Mhm. Y después, sorry, And yeah, and this is their ideology. Yeah, bueno, y eso en fin es pues su ideología. and if we look at other groups like the Taliban, Y mirando a otros grupos, por ejemplo, los talibanes, they don't have this mission of conquering the world or erecting a worldwide caliphate. simplemente no tienen ese llamado o esa visión de levantar o erigir un califato internacional. They just want to be a recognized government in Afghanistan. Porque simplemente quieren ser un gobierno reconocido dentro de Afganistán. Suppress the people and enact the worst form of patriarchy. Oprimir el pueblo y poner en lugar la peor forma de patriarcado. But their ideology is not to conquer the world and especially the army of Rome. Pero simplemente no es ideología de conquistar el mundo y específicamente no es ideología conquistar las fuerzas de Roma, las tropas de Roma. Gracias, Elena. Y también en el artículo que mandaste explica que para identificar un grupo terrorista necesita cumplir varios elementos, incluido, digamos, la capacidad de un grupo de llevar a cabo esos ataques. And in your article, thank you very much. And in your article that you shared with us, it says that if you want to find a group who will be able to do these attacks, there are many details that you need to make sure. But one is that you need to find a group who is able to run such an terrorist attack, which would be today. It's only ISIS who would be able to do that. Hoy en día, pues, sería el único grupo capaz de hacer un ataque de ese índole sería ISIS. Gracias. Tiene la mano Sol. Sí, Adelante. no es tanto una pregunta, sino más bien una aclaración. Es que creo que me It's not perdí. so much a question, but I want to have something clarified. I think I got lost. Tú mencionas que vemos primero el viento del sur y después el viento del este, ¿verdad?
You said that we first see the south wind and then the east wind. Pero en Hechos 27 no se menciona, perdón, Hechos 28 no se menciona nuevamente el viento del este. But in Acts 28, there is no mention any longer of the east wind. Pero como es un fenómeno natural, entonces sí tiene su repetición. But since it is a natural phenomena, obviously it will be there too. It repeats itself. Eso era lo que Pablo había entendido, ¿verdad? This is what Paul had understood, right? Y mi duda viene Yes. ok, mi duda viene es que tú dijiste que vemos el viento del este en 2021. So my question is, what I'm not sure is about, because you say that the east wind comes again in 2021. Is it what you said, Solange? ¿Sí? O Ajá. era en No, 2024. the south wind is in 2021. El Ajá. viento del sur es en 2021, It is the fall of Russia, the beginning of the fall of Russia. que marca el comienzo de la caída de Rusia. And then at the next waymark, which is the Sunday law, is the east wind. Y en el siguiente hito, que es la ley dominical, ahí sí veremos el viento oriental. Entonces, ¿qué sería la ley dominical? So this would be then the Sunday law. Or what would be the Sunday law? Yes. Este evento sería... How you mean? Ok, Disculpa, ¿puedes repetir tu pregunta? entonces, si vemos el viento del este presentarse en la ley dominical, If we see the east wind at the Sunday law, ¿qué veremos en el cierre de tiempo de gracia? what is it that we will see at the close of probation? Okay. At the close of probation, Ellen White writes that the four winds are loosed. En el cierre de gracia, dice Elena White, los cuatro vientos serán desatados. And the four winds are represented as an angry horse. Cuatro vientos son representados por un caballo salvaje. So one wind of the four winds is the east wind. Un caballo furioso. Y uno de esos cuatro vientos es el viento oriental. So I think we will see the east wind at the close of probation and at the end in Armageddon. Desde luego creo que veremos el Islam al final en Armagedón. But we will see also the other winds. Pero también veremos a los otros vientos. It's Armageddon is every nation against every nation, as Ellen White writes it. Ya que Armagedón significa cada nación contra cada nación. Ok, gracias, eso era. Se me había perdido ese detalle. Ok, otra pregunta más de César. Adelante. Sí, solamente para clarificar lo anterior, I only want to have a clarification on what has been said previously. sobre la segunda pregunta que te hice, In regard to the second question that I made. cuando en la respuesta que me dices de que entonces estaría diciendo que las elecciones serían la prueba, And the response that you gave me that therefore the elections would be the test. no creo que las elecciones sean la prueba, no, I don't believe that the elections would be the test. y sino que
A ver, las elecciones son el resultado de la manósfera y el patriarcado. Ujú. Because elections are the result of the manosphere and the patriarchy. Y yo creo más bien en lo que dice la anciana Terry cuando dice que las elecciones fueron libres y justas. And I rather